Ante situaciones como las recientemente mencionadas, en las cuales se pueden llegar a producir explotaciones monopsonistas por parte de empresas, porque hay una concentración desde la perspectiva de la contratación de trabajadores, es decir, hay una concentración en la demanda. En el caso extremo puede llegar a haber un solo demandante, ejemplo de monopsonio, es que surgen los sindicatos. Una manera de aumentar el poder de negociación de los trabajadores, de manera tal de que cada uno no vaya a negociar individualmente con la empresa, lo cual disminuye su poder de negociación, sino que lo haga de manera agrupada. El sindicato es el que va a representar a todos. Estos sindicatos pueden ser de más de una índole, como ustedes van a ver en filminas posteriores, pero la idea básica es la de incrementar ese poder que tiene el trabajador individualmente a la hora de eh, negociar salarios o condiciones laborales, porque el sindicato no negocia con la empresa únicamente salarios. Pueden ser, por ejemplo, a colación con lo que está sucediendo, el sindicato puede negociar hoy en día, eh, por ejemplo, condiciones de higiene y seguridad en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Puede negociar horas de trabajo, descanso, etcétera. Con esto quiero resaltar de que no es solo una cuestión monetaria, también se negocian otros aspectos. Ese poder del sindicato va a estar en función de la cantidad de afiliados que tengas. Cuanto más afiliados, cuanto más importante el sindicato, mayor poder de negociación. Eventualmente, si el sindicato llega a agrupar, a aglutinar a todos los trabajadores de una determinada rama, se conformaría un monopolio desde la perspectiva de la oferta. Y en el caso extremo, se puede dar una situación en la cual un solo sindicato negocie con una sola empresa demandante del factor. Es lo que se conoce como monopolio bilateral. De ese monopolio bilateral de la negociación va a surgir el precio por el que se termine contratando el trabajador, que en última instancia depende de la fuerza o del poder de cada uno de los negociadores, es decir, de la oferta o de la demanda, donde la empresa va a pujar para que el precio que paga por el factor trabajo se acerque lo más posible al que determina la función de oferta del factor. Es decir, lo va a empujar, lo va a tirar hacia abajo. Mientras que el sindicato va a pujar para que se le reconozca a cada trabajador un salario lo más cercano posible a su ingreso producto marginal. Es decir, que va a pujar para que esa tasa salarial sea lo más alta posible. Cada una de estas partes a la hora de negociar pueden recurrir incluso a medidas extremas. En el caso de los trabajadores, eso se conoce como huelga, cese de actividades, que puede ser con concurrencia, sin concurrencia, puede ser total, puede ser parcial, etcétera. Una huelga es un cese de actividades por parte de los trabajadores. Y por el lado de las empresas puede haber también un cese de actividades o un cierre de empresa en el caso extremo en el cual no deja ingresar a los trabajadores para desarrollar su actividad.
La negociación que establezca el sindicato con el empleador, su fuerza de negociación y, llegado el caso, una medida extrema como puede ser una huelga o cese de actividades por parte de los trabajadores, son casos que se encuentran en los extremos a la hora de implementar medidas para defender o negociar condiciones. Existen alternativas que son intermedias que llevan a que el sindicato coadyuve a la empresa o al sector patronal para mejorar el salario que perciben cada uno de sus afiliados. Las medidas no son todas idénticas las que vamos a mencionar, porque algunas de ellas impactan por el lado de la demanda del factor, mientras que otras lo hacen por el lado de la oferta. Las dos van a buscar, en principio, o todas las medidas van a buscar en principio, incrementar la tasa salarial. Pero una tasa salarial, como un precio cualquiera, puede subir por una contracción de la oferta o por una expansión de la demanda. La contracción de la oferta va a implicar disminución en el nivel de empleo, mientras que la expansión de la demanda va a implicar un aumento del empleo. Por eso es que ambas medidas genéricas van en el mismo sentido, incrementar el salario. Pero mientras algunas van a disminuir la cantidad de personas que trabajan, en la otra se incrementa. Mencionemos las que aparecen en las filminas. Les habla de aumentar el producto marginal de los miembros del sindicato. Recuerden que la demanda del factor es una demanda derivada, tiene pendiente negativa, donde su pendiente negativa está explicada por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Si el sindicato influye, incentiva la inversión por parte de las empresas, la inversión va a mejorar la productividad del trabajo. Y mejorar la productividad del trabajo es, en última instancia, mejorar la demanda del factor, lo que hace que la misma se desplace hacia la derecha, incrementando la tasa salarial y el nivel de empleo. Puede impulsar restricciones a las importaciones. Con esto está buscando que se sustituya la demanda del bien final, en lugar de ser un producto importado, que el producto se lo elabore internamente. Entonces, si la demanda nacional de zapatillas se cubre en parte con productos importados y lo que se hace es restringir las importaciones, o en el caso extremo prohibirlas, toda la demanda de zapatillas se va a concentrar en la producción doméstica. Si toda la demanda del bien que se elabora se debe elaborar internamente, para ello se van a requerir más trabajadores. Recuerden que es una demanda derivada. Más zapatillas demanda el mercado, más trabajadores necesito para producir esas zapatillas. O sea que también desplaza la función de demanda hacia la derecha. Puede apoyar leyes de salarios mínimos. De hecho, en Argentina existe el salario mínimo vital móvil. Esto funciona como un precio mínimo que se establece a la hora de negociar salarios entre sindicatos y empresas. Su vigencia o su efectividad va a depender de la fuerza que tenga el sindicato para controlar a sus afiliados. Cuanto más fuerte es el sindicato, nadie va a trabajar o muy pocos van a trabajar por debajo de ese salario establecido. El riesgo que se corre en situaciones como esta, según vimos en su momento como una de las fallas que producen en el mercado la intervención del Estado, es que se puede fijar un salario mínimo
por encima del precio de equilibrio. Y si se da esa situación, necesariamente el mercado ajustará mediante cantidades, ya que se fijó el precio y nadie puede trabajar por debajo de él. Tal vez el precio está muy por encima del de equilibrio. Entonces la demanda va a ser baja, la oferta va a ser alta y esa brecha o esa diferencia es la desocupación. Puede apoyar restricciones a la inmigración. Es lo que uno ve, lee en noticias cada tanto, sobre todo en países desarrollados, en los cuales hay una afluencia masiva de migrantes que buscan mejores condiciones. Los trabajadores de esos países desarrollados, al restringir la inmigración, lo que buscan es restringir la oferta laboral. Cuanto más inmigrantes ingresen en un país, la oferta laboral va a ser mayor. Por el contrario, si se restringe la inmigración, la oferta también se contrae, lo que produciría una suba de la tasa salarial, pero con un menor nivel de empleo. Y por último, puede aumentar la demanda del bien producido. Los sindicatos, en algunos casos, pueden ayudar a las empresas a financiar, por ejemplo, campañas publicitarias, en las cuales incentivan el consumo, la compra de determinados bienes, y como la demanda del factor es una demanda derivada de ese bien, a mayor demanda del bien, mayor demanda de trabajadores para producirlos. Por último, para cerrar ya con la unidad, eh, dejamos un par de filminas donde se hace referencia a las diferencias de salarios que pueden llegar a existir entre los trabajadores, ya que la realidad dista de ser como indican los postulados de la competencia perfecta, y no todos los trabajadores perciben la misma remuneración, incluso por desempeñar la misma actividad o actividades muy parecidas. Muchas veces esto se puede deber a diferencias en, en el esfuerzo, en el empeño que pone cada uno en su actividad. Se puede deber también a cuestiones de talento, de iniciativa que tengan cada uno de los agentes económicos, al país donde desempeñan la actividad, porque la diferencia tal vez se puede deber a productividad, y se resalta de que no es lo mismo la diferencia de salarios que se puede llegar a presentar, que es una cuestión objetiva, de la discriminación que sufren algunas personas, ya sea por cuestión de género, de raza, de religión, a la hora de percibir un ingreso por una actividad que desempeñan.